Muy buenos días, apreciados participantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación de ISAE Universidad. Bienvenidos a esta segunda sesión de la asignatura Cultura de Aprendizaje, Servicios, Seguridad y Resiliencia. Les habla Gustavo González, su facilitador. Vamos a dar inicio, pues, además de saludarles y darles la bienvenida, pues, haciendo un pequeño resumen de las actividades que han hecho en estos 15 días y que procederemos a darle la palabra a cada uno de ustedes para que haga sus comentarios. En primer lugar, una vez que superamos la primera actividad sincrónica, nosotros de alguna manera hicimos la primera parte de la estrategia de pensamiento, qué sé, qué quiero saber, qué aprendí. Hicimos esa primera parte en donde ustedes a través del Jamboard y luego en el formato de la propia estrategia de pensamiento compartieron a través de la plataforma. Tengo una sugerencia, mire, yo no puedo entrar a la plataforma hasta, yo ya pagué la materia, ¿no? Sí, pero permíteme que termine porque es que si no, y ahorita comentamos, ya va. Disculpa, Julio, para apoyarte, ¿vale? Eso es lo que hemos debido hacer todos. Ya los casos particulares, pues los manejamos como tales, ¿no? Una vez terminada esa primera rutina, entonces el planteamiento se iba al foro número 1 y a la tarea número 2, que consistía en usar la rutina veo, pienso, me pregunto, que había que hacer justamente en función de un video que tenían en el foro. Estas son actividades que había que tener listas ya para esta segunda sesión. Y una tercera actividad que era muy importante y que era un curso que debían completar de Google, un curso gratuito, que no les iba a llevar más de 2 horas y media y que de alguna manera nos iba a permitir avanzar en algunos procesos. ¿Ok? Entonces, ese es grosso modo lo que debíamos hacer. Ahora vamos caso a caso para poder participar y de alguna manera pues saber qué sucede en algunos casos particulares, como es el caso de Julio, ¿no? Entonces yo le voy a dar la palabra a cada uno para que me indique qué pudo hacer, lo que hizo en el foro, el curso de Google y luego las dificultades que alguno haya podido presentar. Vale, Julio, tienes la palabra. Profe, yo no he podido no he podido entrar foro, no he podido entrar esto porque vengo arrastrando un problema desde que comencé, que hasta cuando no pague la materia no se me habilitan ¿cómo digo? El programa para poder yo hacer mi trabajo, hacer los trabajos que usted mandó, ¿no? Entonces yo pagué hace como 4 días y he mandado el correo a ISAE y todavía imagínense que no me he podido ni matricular. Ya. Así Entiendo. que yo espero la respuesta de ellos y en cuanto pueda entrar a hacer los trabajos, pues me comunico personalmente con usted. Vale, Julio, que es lamentable sobre todo porque a la fecha o sea, se han acumulado actividades y luego hay actividades que tenían que estar listas para hoy, no por la puntualidad, porque yo no pasaría nada si la haces mañana. El punto es que realmente tengas la posibilidad de saber de qué estoy hablando. Ese es mi planteamiento, ¿no? Ese Claro, problema lo tiene Isabel porque ellos no trabajan. Usted va allá y ellos no están trabajando. No sé cómo se maneja eso. Así que, ya bueno. te entiendo, te entiendo. Aunque Julio, ¿tu apellido es? de Arco. Sí, no apareces de hecho en la lista de... Bueno, porque no, le acabo de decir que no me he podido matricular. Por eso estoy verificando eso en Uh-huh. función de lo que está en U Online. Pero tengo la fe de que me pueda matricular. Vale. Bien, Eso listo. tiene que estar resuelto antes porque de hecho se supone que en la segunda sesión Tiene que ser hoy. Hoy tiene que dar respuesta. Exactamente. Y luego que, bueno, tú has estado en las 2 sesiones, eso me consta, pero bueno, esperemos que te lo puedan resolver. Vale. Listo. Ok, me hago anuente de tu caso, Julio. Vale, vamos con el resto para compartir
las actividades de la semana y sobre todo el curso de Google que teníamos que hacer en cuestiones de seguridad y ciudadanía digital. Es importante el curso, sobre todo para el proyecto final de la asignatura. A ver, les escucho, Griselda, Liz, Jorge, todos tenemos que ir conversando sobre las actividades que hicimos durante la semana, ¿vale? Profe, buenos Les escucho. días. Buenos días, Liz. ¿Cómo Donde estás? dice Liz es Rosa, profe, ¿yo? Ok, Rosa, Ajá. disculpa, cuéntame, Rosa. Ya Oh, profe, aprovecha era que yo... para decir, sí, bueno, está bien, gracias, profesor. Bueno, profe, vi el video del foro, me pareció muy interesante, pues lo comenté. Tuve un pequeño problemita que le escribí a usted sobre el cuadro que se me fue demasiado grande. Sí. Pues volví nuevamente a enviarlo para ver si usted elimina el que usted me dijo que iba a eliminar, porque a mí no me da la No te opción da de la opción. eliminarlo. Exactamente, sí. En cuanto al curso de Google, profe, yo entré, le quería preguntar si puedo continuar, porque el detalle es que cuando estaba a mitad se me fue el internet y no pude culminarlo. Sí, se supone que cuando vuelves a entrar con el mismo correo, él te recibe la información que tenías y él te deja en donde quedaste. O Sí, sea, sigue donde exacto. quedaste. Pero Ajá, eso has debido hacerlo ya para hoy. O sea, se te fue el sí. internet en un momento, pero ya lo resolvías. Ajá, exactamente. Sí, profe, porque también las actividades donde se decía que de la combinación de los caracteres, letras y símbolos para una contraseña segura de los estudiantes. Sí. O sea que yo he trabajado en las actividades, sino que simplemente, bueno, pues el internet se me fue y tuve que suspender. Pero hoy Vale, pero continuó. Rosa, la pregunta es ¿cuándo fue eso? Porque tuvieron 15 días para eso. Tenía Sí, que estar hecho profe, hoy. entiendo, sí, exactamente, sí. Yo leí todo, ya todo, nada más las actividades que me hacen falta, sí. Claro, pero el Ah, curso resuelto, Rosa, exacto. la pregunta es, se te fue el internet en un momento, ¿por qué no lo continuaste luego? Es la Bueno, pregunta sí, que te hago. exacto, profe. Bueno, la verdad que demoró un poquito el internet y bueno, suspendí allí, pues no insistí. Vale, el asunto, lo que no quiero es que se les acumulen actividades, porque ahora viene el proyecto y el día de la entrega del proyecto es presentarlo. Entonces, lo que no, yo entiendo estas situaciones que se escapan de sus manos, pero 15 días es lo que quiero que quede también, que reforcemos y que tengamos claro. Se me fue el internet hoy, se me fue la luz hoy, pues no pude hacer nada, pero bueno, mañana qué hice o pasado qué hice. Allí sí les pido mi preocupación no es que lo hagas mañana o que lo hagas pasado, porque sé que lo vas a hacer. Mi preocupación es que se sientan después agobiados con lo que viene, ¿sí? Esa es mi preocupación. No, sí, Que exacto. sean No. tantas, y es que lo que me preocupa de Julio, porque yo sé que ha inscrito la materia, que ha hecho el esfuerzo, y claro, se le va a acumular mucha actividad, ¿sí? Yo sé que ustedes son buenos y no No, dudo sí, de su profe, palabra. no se preocupe que yo hoy culmino ese curso. Yo de verdad que nunca Vale. me ha pasado, pues siempre estoy al día con mis asignaciones, con usted, con los profesores anteriores, pero bueno, a veces hay situaciones como usted dice que se escapan de nuestras manos. Sí, no, No yo lo sé. solamente estudiamos, sino que también tenemos otros compromisos. Yo Claro que también sí. estoy estudiando en otra carrera, pues. Y Okay. entonces, exacto, entonces a veces no es que uno no quiera, sino que uno distribuye su tiempo para tratar de quedar bien con todo. Excelente, excelente. Lo importante es que no se me vayan a agobiar ahora, porque cuando una de las cosas que vamos a trabajar es el proyecto final. Entonces, tampoco es que es una cosa difícil, pero lleva su tiempito. Por eso quiero que Estuve estuvieran lo viendo más la liberados estructura. posible. ¿Ah? Estuve viendo la estructura del proyecto Perfecto, que usted subió, así que más o menos los pasos. perfecto. De todos modos, es más breve de lo que aparece allí. Yo les doy toda la información porque es lo que corresponde, pero como su proyecto va a ser, el proyecto de ustedes debe ser virtual, pues va a ser un poco más sencillo. Bien, Rosa, gracias. Jorge, te escuchamos. Sí, buenos días, profesor, compañeras, compañeros. Adelante, buenos días. Bueno, con respecto al curso, pues hace 2 días que
desarrollé el curso y pues por mí pues no tuve ningún problema, logré completar el curso en el tiempo pues, que estaba estipulado y bueno, ahí aprendí mucho sobre lo que es la seguridad digital en cuanto a enseñarle a los estudiantes, ¿verdad?, a saber proteger su cuenta digital, cómo guardar información de tal manera que esa información esté segura. Y bueno, nosotros pues como docente también saberle enseñar paso a paso pues qué deben hacer ellos y nosotros mismos también, porque nosotros pues tenemos nuestra cuenta también y aprendí de ahí pues sobre todo cómo proteger mi cuenta, ¿verdad? En la plataforma digital, ya que pues hablando de internet pues esto es un mundo y tenemos que tener mucho cuidado pues sobre todo con informaciones personales, ¿verdad? De cada uno. Muy bien, Jorge, Con respecto a el foro. Con respecto al foro, pues allí en la rutina que hice, pues en lo que vi del video, pues prácticamente pude observar varias perspectivas o puntos de vista de diferentes personas, ¿verdad? Que expresaban lo que para ellos era el significado de aprendizaje de servicio. Y bueno, lo que pude pensar al respecto, pues pienso pues que el aprendizaje de servicio da la oportunidad pues a las personas, al docente, al estudiante, a la sociedad, a hacer cambios y poder mejorar pues poder mejorar la sociedad. También permite lo que es la colaboración, la cooperación entre las personas, el reconocimiento, ¿verdad?, de la necesidad de que pueda haber en el entorno donde habitan. Y bueno, cada persona también ser empático, ¿verdad? Estar como se dice, en el zapato de la otra persona, saber lo que le sucede a la otra persona, ¿verdad? Y bueno, sobre todo, pues tener el cuidado, ¿verdad?, hacia nosotros mismos, hacia nuestros semejantes, hacia la naturaleza, cuidar la naturaleza. Todo eso involucra, pues, pienso yo, el aprendizaje, servicio, ¿verdad? Y bueno, todo lo que conlleva, ¿verdad?, lo que está a nuestro alrededor. Y bueno, allí también formulé algunas preguntas. Como si actualmente, ¿verdad?, la educación en Panamá se está educando a nuestros hijos, a los estudiantes con esta metodología, porque a veces vemos de que la escuela se encierra solamente en la escuela a dictar teoría, pero a veces vemos que la escuela no lo lleva a la práctica, al entorno, solamente está centrado en el centro educativo nada más. Entonces, por eso surge pues la pregunta de que estamos educando o no con esta metodología. Y bueno, adicional a esto, pues la herramienta, si se está dando la herramienta a los estudiantes para que puedan trabajar en esta metodología. Otra pregunta que podría hacer es que si hay acuerdo, ¿verdad?, entre los padres de familia, entre la escuela, entre las autoridades, tanto de la comunidad como autoridades del gobierno, si hay un acuerdo donde se pueda plantear esta metodología, ¿verdad?, a la educación. Y bueno, como última pregunta, pues me gustaría pues lograr desarrollar un proyecto de aprendizaje servicio, pues, y espero pues tener la capacidad de poder desarrollar esto en esta carrera, pues, y en este curso que estoy tomando. Gracias. Gracias, Jorge, excelente. No solo por el logro del curso, sino las ideas que te quedaron, ¿no? Porque al final estas ideas las vamos a tener todos, Rosa, Julio, Griselda, Nidia, ¿no? Y tú nos has comentado pues esas ideas, es importante mirarlo desde allí. Luego, actualmente estamos educando con esta metodología. Me quedo con esa pregunta porque la iniciativa está, o sea, desde el punto de vista normativo, nuestros estudiantes al terminar el bachillerato y al culminar la universidad tienen que haber hecho la prestación de un servicio social
que apunta en alguna forma a lo que es el aprendizaje de servicio. Ahora, una limitación es que no basta solo que sea un requisito. Evidentemente, se coloca como requisito y eso se entiende, porque si no, pues algunas escuelas o algunos estudiantes pues se va sin hacerlo. Entonces, claro, el tema es el equilibrio entre el requisito y la metodología, que es las preguntas que has formulado y que formulaste en el foro. Y que también en este caso Rosa mencionaba en su intervención del foro, es un aspecto más o menos relacionado con eso, ¿no? Se está implementando realmente la metodología de aprendizaje de servicio en los centros educativos, ¿no? Y luego la pregunta que me gustó de Rosa, que la uno a lo que has dicho tú, es los docentes promueven el aprendizaje de servicio en las escuelas desde las edades tempranas. Porque fíjense, en Panamá está regulado para que lo hagan los grandes, bachillerato y universitario, ¿no? Y que se promocione esa actividad. Pero los más pequeños no deberían también tener espacios de aprendizaje de servicio. Inclusive, niños un poco más grandes no pudiesen generarse metodologías con ellos que sean aplicadas a los más pequeños. Porque claro, yo entiendo que muchas veces hay temor, porque por ejemplo los bachilleratos, aquí hay varios colegios en Panamá, en la ciudad me estoy refiriendo, que tienen unas actividades de servicio social muy impactantes, muy buenas, y ayudan muchísimo a crear la conciencia de ese estudiante antes de salir del bachillerato. Pero ¿qué pasa antes de llegar a ese último año de estudios del bachillerato? ¿Qué pasa allí? Entonces hay algunas iniciativas, como de la Compañía de Jesús, los jesuitas, que uno conoce que van haciendo como el camino, es decir, que los chicos más pequeños van haciendo actividades pequeñas dentro de su propio colegio, en muchos casos, que los van preparando para ese servicio social, ¿no? Que pasa a ser una actividad de toda la escuela y que con una trayectoria encomiable. Concretamente en el Colegio Javier aquí en Panamá tienen 50 años haciendo esa actividad, ¿no? Y con beneficios directos y no solo espirituales, sino materiales para las comunidades donde realizan el servicio social. Pero ¿qué pasa con los más pequeños? Y es la pregunta de Rosa. Pues también necesita írseles infundiendo de alguna manera esta manera de aprender sirviendo. Y hacer actividades de servicio que estimulen el aprendizaje. Recuerden que el quid del asunto no es solamente que hagan actividades de servicio comunitario, sino qué aprendizaje genera esa actividad. Por supuesto, el primer aprendizaje es la sensibilización, la concientización, pero además hay un aprendizaje fuerte, importante, sobre contenido, sobre habilidades que se supone que se han enseñado antes, que se enseñaron en el salón de clase, que se enseñaron en el patio. Entonces, es importante estas preguntas que ustedes hacen de la metodología, porque no, o sea, no es que esté mal que solo sea concientizar, que ya sería un gran aprendizaje. No está mal que sea sensibilizar, porque eso sería un gran aprendizaje. Lo que quiero insistir en que no es que no es el único. Las actividades de servicio social, de servicio comunitario, deben recoger los aprendizajes. Es decir, tiene que haber algún mecanismo, un paso, y lo ven en la evaluación, en los pasos del proyecto que les compartí desde la clase anterior, y que vamos a volver sobre él. Uno de los pasos es la evaluación, pero no la evaluación porque les voy a poner un examen. No, la evaluación es trascender esas actividades que hicimos para ver qué aprendizajes alcanzaron los estudiantes. Y repito, todo el proceso que se haga previo y que los prepare a actividades más fuertes, siempre va a ser una ganancia. Entonces, eso es importante decir. Vamos a escuchar a Griselda. Buenos días a todos, compañeros. Las actividades que nos dejaron en esa del ver el video, me gustó mucho ver que hay profesionales que nos pueden dar y detallar un poco más el concepto de aprendizaje de servicio y además nos dicen de una u otra forma el objetivo que tiene, la finalidad que tiene, implementarlo dentro de los planes de estudio y cómo esto beneficia a los estudiantes
brindándole experiencias enriquecedoras que beneficien en su vida y que sean perdurables y además sostenibles. Excelente. Lo que pienso es que, como usted decía, quizás sí está contemplado dentro de nuestros planes de estudios, pero son llevados a cabo, sí, pero quizás nosotros como estudiantes nunca llegamos a conocer realmente la misión social. Solo lo hacemos por requisito y no nos quedamos con esa experiencia que nos da el haber hecho algo por otras personas. Ese valor del altruismo, dar sin esperar nada a cambio y quedarnos con mucho al final. También hacer la pregunta de que cuáles son las metodologías que nosotros como maestros de grado de etapa primaria podemos implementar para que motivar a nuestros estudiantes de esas edades tempranas al servicio de su comunidad, a conocer su realidad social y a tener ese contacto que les puede dar experiencias significativas. Del curso que teníamos que ver... Te escucho bajo. Acércate un poco más al micrófono, Griselda, porfa. Un momento. Ajá, sigue. ¿Ahora? Ahora mejor, sí. Okay. El curso que tenemos que ver en línea lo logré ver, me gustó porque es la actualidad de lo que estamos viviendo con los estudiantes y nosotros mismos de repente hacemos uso de la tecnología sin saber cómo proteger nuestros datos, nuestros correos electrónicos para no caer en estafas y también cómo podemos tener nuestras contraseñas seguras y que cuando se haya una situación de que se nos dañe... Se te va la voz, Griselda, acércate al micrófono y permanece cerca de él, por favor. ¿Ahora? No... Sí, ahí se te escucha bien, pero después te vas alejando. Ok. Cómo proteger nuestras cuentas de correo electrónico y cómo enseñarle a nuestros estudiantes a hacerlo, porque muchas veces se nos dañan nuestros equipos, ya sea el celular, la computadora, y perdemos nuestro correo electrónico porque muchas veces no nos acordamos de nuestras contraseñas. Así no, es. Entonces es importante conocer cómo podemos recuperar nuestros datos, que a veces en esos correos electrónicos tenemos muchos contactos importantes y nuestros documentos. También cómo no caer en estafas y la educación digital, cómo nosotros podemos hacer que nuestros estudiantes tengan esos cuidados para evitar estar en peligro ante personas que puedan acercarse también a ellos a través de sus correos, a través de las redes sociales. Y me gustó mucho, porque hubo información importante que nos impacta y nos llega y podemos tener el conocimiento para poder así transmitirlo. Excelente, Griselda. Gracias por compartirnos tus ideas, sobre todo la primera reflexión. Creo que fuiste resumiendo tus propias ideas también en lo que habíamos dicho, había dicho yo, había dicho Jorge, y lo insistes en el foro, ¿no? En el foro insistes además como hizo Rosa, pero tú te centras en primaria, ¿no? Cómo estas metodologías pueden irse aplicando en primaria. Pequeñas acciones, pequeñas actividades en acción que puedan servir al servicio van a generar en los niños de primaria una tendencia a ese trabajo, ¿vale? Un elemento importante, por ejemplo, si estamos trabajando ciencias naturales, ¿qué elementos dentro de la escuela puede hacer ese niño de primaria que sean en beneficio del resto de la escuela, ¿sí? Incluso en beneficio con el resto de la comunidad? Entonces, recuerden que todos estos proyectos, sea con niños pequeños, sea con muchachos más grandes, siempre requieren del consorcio de los padres de familia. Necesitamos aprovechar la participación de ellos, ¿no? Miembros de la comunidad. En muchos casos, a veces nos da temor que salgan, pero es que los niños realmente normalmente están fuera de la escuela, o sea, en su día a día están en diversas zonas de la comunidad. Por supuesto, necesitamos visualizarlo en la escuela. Entonces allí tiene que haber una conexión directa para que esto pueda de alguna manera resolverse y resolver a los demás en medio de las posibilidades que tengan las propias escuelas. Es decir, hay una teoría y cada escuela lo aplica en la práctica de acuerdo
a sus propias características. Vale, muy bien, Griselda, gracias. Por ejemplo, profesor, Dígame. una información a compartir. Nosotros en Ciencias Naturales, el trimestre pasado con mis estudiantes estuvimos hablando de cómo conservar nuestro planeta, nuestro medio ambiente y cómo nosotros con acciones que realicemos nosotros mismos podemos contribuir. Y en esta semana también hubo un tema parecido y una estudiante me comentó, maestra, estaba en una caseta esperando un bus cuando un niño iba a botar su basura en el cesto y su mamá le dijo que no, que lo botara ahí mismo. Y ella observó esa acción y yo le dije, ¿y cómo tú reaccionarías? Dice, no, yo sí la guardaría y la botaría porque yo me acuerdo de lo que usted nos ha dicho de cómo podemos nosotros contribuir desde nuestro lugar. Y otra niña también participaba y me decía, sí, cuando nosotros, mi hermana y yo, dejamos la basura que la dejamos caer, mi mamá y mi papá sí nos llaman la atención y nos la hacen recoger para botarla en el cesto de basura. Y desde ahí ella ya va teniendo esa reflexión, esa conciencia con su medio ambiente. Y me llamó la atención, digo, bueno, la clase ha llegado al objetivo que se quiere, de que ellos lo lleven a su contexto real y hay un aprendizaje. Así es, excelente, excelente, Griselda. Gracias por el aporte y el ejemplo. Nidia, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Nidia, adelante. Sí, profe, con respecto a la capacitación, sí me llevó un poquito más de tiempo por el problema de cobertura en la comarca y bueno, fue un aprendizaje muy bueno para mí como madre porque muchas veces nosotros, aparte que le conseguimos el dispositivo a nuestros hijos, no estamos pendientes de lo que hacen, los que no hacen. Y entonces, fueron un mensaje muy, muy significativo para mí, donde uno orienta tanto a los estudiantes como a los niños de su privacidad y seguridad en el Internet. Y las sugerencias sobre las contraseñas, algo que deben recordar que no se les olvide, cómo deben proteger sus cuentas y también para nosotros también como adultos. Y las fuentes, las investigaciones que ellos hacen, que no todos son confiables, y también sobre todo que ellos tomen conciencia de qué es lo que ellos comparten por internet, sus amistades, no todos pues piensan de la misma manera y lo pueden pues, le pueden hacer daño. Y con respecto al video, los que observé ahí, que cada autor pues comparten sus experiencias, sus conocimientos, todos los que ellos dicen se basan en experiencia. Tienen la oportunidad pues de orientar a sus estudiantes y lo que pienso del video es que los estudiantes pueden utilizar diferentes herramientas para desarrollar sus proyectos. Adquieren experiencias muy valiosas para su vida, no solamente en el momento, sino para su vida. Y también tienen la oportunidad de interactuar con sus compañeros, con el docente, y también esto le lleva a ellos a adquirir responsabilidad. Las preguntas que me surgen es que ¿cómo puedo hacer que los estudiantes tomen estos tipos de proyectos como algo significativo, algo no como algo obligado, que lo hacen por obligación, no como un aprendizaje? ¿Y qué metodología pues se me recomendaría para ayudar a los estudiantes en este tipo de aprendizaje? Vale. Muchas veces el planteamiento de las metodologías son, como lo he dicho hasta ahora, ¿no? Y tus compañeras mismas, Nidia, lo han comentado y tú también lo dices, ¿no? Primero, que se van adaptando a las edades de los niños. Segundo, ustedes mismos, alguno de ustedes lo decía en la clase anterior, el esfuerzo que tiene que hacer la escuela para entender que debe salir, y lo dijo Jorge ahora en su intervención, debe salir de sí misma y entender que su relación con la comunidad
es una relación de crecimiento y de aprendizaje. Cuesta a veces entenderlo porque como docentes muchas veces tenemos temor de sentir que el padre de familia participe de la educación de su hijo. Fíjense lo que estoy diciendo porque es delicado. Nos da miedo porque a veces como que no hay límites en entender que se supone que el docente se ha preparado para enseñar una serie de habilidades y de contenidos que de alguna manera lo acreditan para ese servicio, ¿no? Quizás nosotros los padres no estamos formados para ser papás, pero tenemos una influencia sobre los niños. Entonces, aquí tiene que llegar un punto de equilibrio en la relación familia, escuela, comunidad. Primero. Segundo, las metodologías siempre van a ser sencillas siempre y cuando haya tres aspectos que quiero que lo tengan muy claros y por favor tomen nota porque son los aspectos que centran un proyecto de servicio, de aprendizaje-servicio. Uno, que haya una problemática clara. Es decir, parto de una necesidad, parto de un problema. Entonces, ese problema me incentiva a resolver una situación. Dos, debe haber actividades pedagógicas y actividades de servicio específico. Eso tiene que estar diferenciado, al menos claro. ¿Ok? O sea, eso tiene que estar muy claro. ¿Por qué? Porque cuando yo establezco actividades de servicio y pedagógicas, garantizo que lo que voy a recoger de ese proyecto son satisfacciones, sensibilización, concientización, enseñanza y aprendizaje. Si solamente establezco actividades de servicio, me voy a sentir súper satisfecho y va a estar muy bueno. Pero eso se quedó en lo filantrópico. ¿Sí? Acuérdense que la filantropía es hacer el bien por el bien. Y eso no está mal. Lo que está es incompleto. Entonces, la metodología de servicio arranca de un problema y establece unos objetivos para resolver ese problema, esa problemática, y si no la puede resolver completa, entonces cómo parcialmente ayuda a resolver. ¿Y a través de qué? A través de actividades pedagógicas y actividades de servicio. Eso sí es importante que lo tengamos muy claro. El proyecto no tiene que ser extenso, el proyecto no tiene que ser largo, el proyecto no tiene que ser inaccesible. Lo que tiene que ser es claro. Problema, objetivos y actividades de servicio y pedagógica. Por supuesto, ya después dentro del estilo del proyecto, pues usted especifica los destinatarios, especifica quién hace el financiamiento, si es el financiamiento, quién es el responsable del proyecto, cuáles son los fundamentos. Todos esos son elementos que participan de un proyecto de aprendizaje-servicio. Pero lo esencial son estos tres aspectos. El problema sobre el cual yo voy a trabajar, por ejemplo, quiero embellecer la fachada de la escuela y lo voy a hacer a través de la ornamentación de los jardines. Entonces, eso puede ser un proyecto de aprendizaje-servicio. Entonces, que incluye no solamente comprar matas y ponerlas, no solamente cortar la grama, no solamente pintar la fachada del colegio, no solamente hacer un mural, sino que además va a incluir conscientemente, no sé, desde el punto de vista artístico, hacer los dibujos que van a hacer en la fachada, hacer las combinaciones de colores, tiene unas técnicas de arte. Qué matas o qué plantas vamos a colocar en la entrada. Entonces, conocer sus nombres, su nombre científico, su nombre corriente, cuáles son las plantas que necesitan más agua durante el día o deben regarse durante la noche y por qué, cuáles son las partes de la planta. Es decir, que hacer un espacio de aprendizaje-servicio no es solamente poner esas plantas y poner bonito el jardín, sino que eso tiene toda una técnica detrás, todas unas habilidades que se desarrollan, toda una teoría que lo sustenta y que el niño va a formar parte de ambos aspectos, ¿sí? De ambos aspectos. Entonces, ese es el quid del asunto, que debe haber dos tipos de actividades. Vamos a ver
este video, quiero que lo compartamos. Lo tienen como parte del trabajo de la semana próxima. No es largo, pero tiene algunas ideas que nos pueden servir, ¿ok? Sobre todo porque pasamos esta semana a el tema importante. Un tema importante es la resiliencia. El aprendizaje de servicio se trabaja desde la resiliencia, y esta es una de las actividades que tienen de esta semana. Es un trabajo personal, individual, no es un foro, es solo un trabajo personal, pero la resiliencia pasa por algunas características de segundas oportunidades, ¿no? La resiliencia apunta a esa estructura. Y ustedes usaron una expresión importante que es la empatía. Entonces, vamos a conocer un poco la perspectiva del aprendizaje de servicio para una educación empática, porque desde la empatía podemos comprender muchísimo este concepto, este tema de la resiliencia, ¿vale? Buenas tardes. Aprendizaje-servicio para una educación empática. Estamos realmente en un laberinto, en una encrucijada de nuestra civilización. El sistema político, económico, social, educativo ha tocado fondo y ya no funciona. Necesitamos cambiar el rumbo del mundo. Pero, ¿en qué dirección? Algunos pensadores, como Alfons Cornella, nos dicen que nuestra sociedad y nuestra economía está sometida a un cambio profundo, pero casi imperceptible, que nos va a llevar de la cultura, del dominio del individuo, a la convicción de lo colectivo. Pero si esta es una tendencia de futuro, entonces, ¿cuál es la finalidad última de la educación? ¿Cómo vamos a equipar a nuestros hijos e hijas para que asuman este cambio? Algunas voces se alzan fuertemente reivindicando el cultivo de las habilidades y las competencias. Educación del talento, de la creatividad, habilidades tecnológicas, aprender a aprender. ¿Y dónde hay que firmar? ¿Quién no quiere que sus hijos e hijas tengan todas estas capacidades? ¿Quién quiere que se queden fuera del tren del progreso? Sin embargo, estos señores eran competentes y habilidosos, tenían talento, eran creativos, tenían un buen nivel académico, hubieran sacado buenas notas en los exámenes PISA. Por tanto, ¿alguna cosa más hace falta? Con las habilidades y las competencias, probablemente no vamos a tener bastante. Necesitamos fomentar una conciencia empática. Necesitamos alimentar una ética del cuidado que se sume, que se añade al cultivo de las competencias y las habilidades. Como nos dice, por ejemplo, el filósofo Leonardo Boff, las humanas y los humanos debemos poner cuidado en todo. Cuidado por la vida, por la naturaleza, por el cuerpo, por el espíritu, por la casa, por los que amamos. Sin el cuidado, la vida perece. Pero vamos a ver, ¿no habíamos quedado que los humanos, las personas, éramos egoístas, individualistas? Pues no. La empatía no es una utopía, la llevamos dentro, la llevamos dentro. Y por eso muchas escuelas
institutos, universidades, integran actividades metiendo la empatía en el corazón de los aprendizajes. Como por ejemplo esta experiencia. Se llama campaña de donación de sangre. ¿En qué consiste? Hay un problema social, la escasez de sangre en los hospitales. Y hay una respuesta educativa empática. En la clase de ciencias, los chicos y chicas aplican sus conocimientos, lo que acaban de aprender sobre la sangre, organizando y movilizando una campaña de donación en el vecindario. De esta manera, consolidan lo que aprenden y lo ponen al servicio de una causa social. O, por ejemplo, esta otra experiencia, el proyecto Sin levantar la mano. ¿En qué consiste? Frente a otra necesidad social, la poca visibilidad de las pequeñas asociaciones locales, cuya causa es desconocida para la mayoría de la población, frente a esa necesidad, chicos y chicas de bachillerato, de la asignatura de medios audiovisuales, lo que hacen es elaborar y difundir vídeos que ellos mismos han programado sobre las asociaciones locales y sus causas. De esa manera, las prácticas de la asignatura medios audiovisuales tienen un sentido social. O, por ejemplo, esta otra experiencia, con estudiantes universitarios. ¿Cuál es el problema social? El bajo nivel de expresión oral de nuestros adolescentes. ¿Y cuál es aquí la respuesta empática, educativa? Pues mira, estudiantes de administración de empresas, estudiantes universitarios, que han cursado un módulo de comunicación en público, luego de haberlo cursado, organizan talleres de expresión oral en los institutos. Y de esta manera, aquello que ellos antes han aprendido, lo ponen al servicio de los demás. Todas estas experiencias son experiencias de aprendizaje-servicio, en las cuales el aprendizaje en un círculo virtuoso se vincula a una causa social, a una necesidad, a un servicio que los chicos y chicas pueden hacer. Y este servicio es el que da sentido a los aprendizajes. Algo tan simple y tan motivador como aprender haciendo un servicio a la comunidad. Vamos a ver algunos resultados de impacto. Aquí en España, solo en Barcelona, y solo en el 2010-2011, y solo con el ejemplo del banco de sangre que antes os he explicado. Los proyectos de aprendizaje-servicio, de los más de 5.000 chicos y chicas que participaron en ellos, consiguieron casi el doble de donaciones y casi el doble de nuevos donantes que las campañas habituales del banco de sangre. Otro dato de impacto de cómo esto se está extendiendo de manera viral en el paisaje educativo de nuestro país. Tenemos en este momento en España 14 grupos promotores de aprendizaje-servicio en 14 comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León. Tenemos 42 universidades en el Estado español que están metiendo el aprendizaje-servicio dentro de las carreras, como prácticas de calidad, como prácticas innovadoras, de excelencia universitaria. Y además tenemos más de 40 ayuntamientos que están desarrollando políticas públicas de aprendizaje-servicio en sus municipios, como manera de juntar el éxito escolar de los niños y niñas del municipio con la cohesión social. En conclusión, para pasar del dominio del individuo hacia la convicción de lo colectivo, necesitamos una educación empática. En segundo lugar, el aprendizaje-servicio fortalece la empatía porque consolida los aprendizajes haciendo un servicio a la comunidad. Y en tercer lugar, respondiendo a la primera de las preguntas, la finalidad de la educación debería ser para nuestros niños y niñas formar ciudadanos competentes, capaces de transformar el mundo.
porque si no, ¿para qué sirve la educación? Muchas gracias. Creo que el video es suficientemente claro de la perspectiva del aprendizaje de servicio y del efecto de la empatía en este sentido, ¿no? Del mismo modo, el concepto de resiliencia que nos llega y que de alguna manera ustedes van a leer en el material de la lección número 2, nos pone en una situación de segundas oportunidades, es decir, cómo incentivar en niños, en niñas, en adolescentes, en todas las personas que tienen un acceso desde el punto de vista de la educación y de los proyectos que podemos desarrollar en las escuelas, a segundas oportunidades. Y es decir, esas segundas oportunidades que se van a matizar con la estructura de la misma formación del docente y que se matizan con las situaciones que los mismos niños viven en sus comunidades, en sus familias, con su gente, con tantas personas que les rodean, ¿no? Por eso, en la lección número 2 van a encontrar 2 materiales, más el video que acabamos de ver, porque de alguna manera esto nos permite mirar con otros ojos la situación de la resiliencia. Vamos a ver los resúmenes, ¿no? Fíjense, en este documento, que es el primero que les presento en la lección, la pedagogía y aprendizaje de servicio es una herramienta docente que une la adquisición de competencias académicas mientras presta un servicio solidario a la sociedad. La implicación de los alumnos en los proyectos promueve una serie de valores que van a contribuir a su desarrollo integral. La importancia de hacer partícipes a nuestros jóvenes de su educación desde un contexto humanizado, que nos lo acaba de decir la profesora, es la mejor forma de garantizar una ciudadanía activa, recubierta de sensibilidad personal y social. Desde ese paradigma es posible construir un nuevo futuro educativo que garantice los principios éticos y morales que tanto se necesitan para mantener una sociedad digna. Ver aumentada la capacidad de respuesta ante las adversidades académicas y emocionales permite construir procesos resilientes. Recuerden que estas segundas oportunidades a las que nos referimos son a partir de situaciones adversas y que puede ir en ambos sentidos, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista emocional. En educación, los conocimientos, las habilidades sociales y emocionales deben estar relacionadas para que los mecanismos que derivan en resiliencia se puedan activar, ¿sí? Sino la sensación de fracaso. Por eso yo soy muy en contra de que, digamos, cuando el estudiante no obtiene la mínima nota de aprobación, se le llame fracaso. Porque la sensación de fracaso es una sensación totalmente contraria a lo que nosotros estamos tratando de incentivar en él, que es el efecto de la resiliencia, que es ante la adversidad, que no es lo mismo, ante la adversidad, pues yo busco un segundo impulso para subsanar aquel aspecto que de alguna manera nos trae dificultad, ¿no? Este documento, junto a la estructura del segundo documento, que va muy en la línea del docente más que del estudiante, como es este caso, y el video de la profesora, lo vamos a trabajar en una rutina de pensamiento, una estrategia que se llama conectar, extender y desafiar. Estas 3 palabras se constituyen de alguna manera en impulso de preguntas. Conectar. Entonces, ¿qué es lo que sé sobre aprendizaje, servicio y resiliencia? Extender, voy a leer y voy a sacar las ideas importantes de estos documentos y de este video. Y desafiar, ¿cuáles son los desafíos que tú como educador, muchos ya ejercen y otros van a ejercer dentro de poco, cuáles son los desafíos que tienes para implementar una metodología como la del aprendizaje de servicio y cómo activar el concepto de resiliencia en tus estudiantes?
A propósito de eso, la resiliencia, desde el concepto que aparece en ciencias sociales y en educación, han sido muchas las definiciones que se nos han dado, ¿no? Pero, de alguna manera, vamos al segundo párrafo. Becoña, en el 2016, considera que a pesar de las diferencias utilizadas para el término, hay un acuerdo un acuerdo general que se centra en la siguiente. Todas las definiciones reconocen que la resiliencia es una capacidad humana, más o menos universal. En todas las definiciones está presente la idea de estrés, adversidad o contexto negativo. Y en todo caso es la forma centrada en que la capacidad humana supera la adversidad, supera el estrés o supera el contexto negativo y propone una nueva manera de resolver. Eso es un poco la conexión que hay con el aprendizaje de servicio. ¿Cómo el aprendizaje de servicio? Es decir, cómo aprender haciendo, pero no haciendo de cualquier manera. Cómo aprender sirviendo, debería ser, ¿no? Cómo aprender sirviendo genera un plus, un elemento adicional mayor, positivo, en un contexto que pudo haber sido adverso, negativo, estresante, totalmente contrario a aquello que de alguna manera debe desarrollar un estudiante. Entonces, ese es el esfuerzo. Y de allí lo vamos a trabajar con la rutina tal como les comenté. Entonces, les presento de nuevo el enfoque de la rutina. Es muy sencillo, consiste en revisamos los materiales con un poco más de profundidad, de calma, en función de, nos va a ayudar muchísimo el video de la profesora Roser, porque de alguna manera nos centra en lo que queremos encontrar, ¿no? Y no solo en la importancia del aprendizaje en servicio, que ya lo hemos visto, sino en cómo eso produce efectos positivos desde el punto de vista de la empatía y de las habilidades sociales y emocionales. No nos basta tener capacidades cognitivas si nuestras capacidades emocionales no están tan bien resueltas. Necesitamos un ciudadano integral y ese ciudadano necesita ambos aspectos. Entonces, esta es la rutina, ¿no? Conectar qué sabías sobre el aprendizaje de servicio y la resiliencia, finalmente al momento de hacer la rutina. Extender qué nuevas ideas te han aportado estos documentos, este video, sobre el concepto de aprendizaje de servicio y sobre lo que es resiliencia, y qué supone un desafío para ti en cuanto a la aplicación del aprendizaje de servicio y la resiliencia. Esto lo vamos a incorporar en el área de tareas. Vamos con el proyecto. Vamos a repasar los elementos del proyecto para tenerlos claros, ¿no? La misma profesora Roser, en un video que continúa al que les presenté, hace amplía pues la actividad y habla del aprendizaje servicio como aprender haciendo un servicio a la comunidad, amplía el concepto. Entonces, yo se los he incrustado en el documento para que lo puedan de alguna manera mirar y complementar. Esa lo hace en otro contexto. Este era TEDx en Valladolid, esto es TEDx Barcelona. Entonces, es la misma persona, pero en contextos diferentes. El documento lo van a ver largo porque trato de explicar a partir de un documento madre, que es el que es mi fuente, todos los pasos uno a uno. Pero lo que me interesa que quede claro es, ¿qué es lo que queremos del proyecto? Voy a explicar en ese sentido la parte teórica, por decir. En principio, diagnosticar y detectar un problema. Hay algunos aspectos problemáticos que yo les puedo sugerir y que de hecho les voy a sugerir, pero ustedes pueden tomarlo por otra vía. En principio, una problemática es el desconocimiento del concepto de ciudadanía digital. Por eso el curso de Google para mí era fundamental que lo hicieran, porque además de abrirle a ustedes la mirada, no solo, y como nos lo explicó muy bien Nidia, que también lo hizo desde el punto de vista de como madre de familia, no solamente como docente, sino como madre de familia, pues ella de alguna manera nos muestra
que el tema de la seguridad digital, de la forma de ciudadanía, no es un tema que esté totalmente resuelto, sino que se carece de mucha información al respecto. Eso sería una problemática. Entonces, ahí hay una problemática. Otra problemática es el factor de la resiliencia en el modo de la educación virtual. De alguna manera, cómo incorporarlo o cómo unirlo. Son ideas, ¿no? Otros problemas son el tema de la ecología, del cuidado de la casa común. Otro problema es la formación de dos grupos de personas importantes de las escuelas. Uno es el personal de servicios generales y mantenimiento. Tiene muy poca formación tecnológica. Los profesores están haciendo mucho por formarse, pero el personal de servicio y el personal administrativo muchas veces tiene poca formación. Entonces, pudiese ser un proyecto de servicio por ahí. Lo importante, mis estimados estudiantes, es que el proyecto que ustedes presenten sea un proyecto digital. ¿Ok? Digital. Puede ser a través, entonces yo le voy a dar tres sugerencias. Bien. Bueno, determinamos cuál es el problema, centramos el problema, se tienen que tratar de centrar en una institución. Si ustedes todavía no ejercen, no se preocupen. Profe, disculpe, ¿es individual? No, es en parejas. Eso lo comenté la vez pasada, ahorita vamos a resolver eso. No, es en parejas. Es en parejas para que se puedan apoyar. Si alguno ya ejerce, entonces pueden hacerlo dentro del colegio del que ejerce. Si ninguno de los dos ejerce, pues puede ser en el colegio de sus hijos. No importa. Lo importante es que se centren en la situación real de un colegio para que de allí puedan detectar un problema. No es un problema de investigación, es un problema de aprendizaje-servicio. Es decir, una situación de la comunidad educativa o de la comunidad local que yo puedo resolver y garantizar que hay aprendizaje. ¿Vale? Entonces, los pasos, bueno, determinación del servicio, o sea, yo puedo explicar cuál es el problema, pero debo centrar en qué voy a servir. Bueno, la gente de mantenimiento y servicios generales tienen muchísimas dificultades para usar herramientas tecnológicas porque carecen de una serie de información y de formación, de capacitación sobre el uso de dispositivos móviles, de tablets, de computadoras, qué sé yo. Entonces, le vamos a dar a los señores de mantenimiento un curso. Entonces, esa es la problemática. Entonces, ahora yo determino el servicio. Vamos a darle un pequeño curso de ofimática para que ellos sepan encender la computadora, conocer algunos programas como Word, Excel, PowerPoint, puede ser uno solo. Y lo vamos a hacer los días sábados y vamos a utilizar para eso estudiantes del último año. Pero en este caso, sí quisiera que ustedes sean los que presten el servicio, no los estudiantes, ¿no? Sino, si fueran ustedes los docentes, ustedes, por supuesto, lo trabajan con estudiantes. Pero en este caso, la problemática la perciben ustedes y la van a intentar resolver ustedes. O sea, ustedes darían el curso, entonces no es que lo van a dar, es que van a preparar todo para dar el curso, ¿sí? Eso es lo que van a presentar en el proyecto, ¿sí? Van a presentar escúchenme bien esta parte, van a presentar las evidencias de lo que ustedes harían para dar el curso. Quiero darle un curso de ciudadanía digital a mis estudiantes. Entonces ustedes van a preparar ese curso de ciudadanía digital. Entonces va aquí, profesor, aquí está el afiche de invitación al curso de ciudadanía digital. Aquí está el PowerPoint o el Geniali o el Canva que yo quiero utilizar para ellos. Aquí están unos videos que quiero utilizar para que ellos aprendan qué es ciudadanía digital. O sea, ustedes van a preparar como que si lo van a aplicar. ¿Ok? Pero no lo van a poder aplicar, bueno, primero porque necesitamos mucho más tiempo, pero en la próxima clase, en la próxima sesión sincrónica, nos los van a presentar a nosotros como que si nosotros somos los que vamos a recibir, si es la formación, si es la actividad, lo que ustedes hayan preparado. Como todos somos docentes, o nos estamos preparando para docentes,
se supone que van a ser actividades formativas. Entonces, en la próxima clase ustedes son, creo que son 6, si no entendí mal. Aquí hay 5 y una compañera que no pudo estar, que nos los dijo por el chat ayer, ¿verdad? Entonces serían 3 proyectos. Y si son 7, pues habrá un grupo de 3. Son 3 proyectos. Entonces, cada uno va a tener 15 minutos para presentarnos su proyecto. Esta es la problemática que conseguimos, este es el servicio que queremos prestar, estas son las actividades pedagógicas, estas son las actividades de servicio y esta sería la manera en que nosotros evaluaríamos. Esas son las 4 partes que yo espero del proyecto. Aquí dice, bueno, función fundamental. Permítanme las ideas, por favor. Ya va, ya les doy la palabra. Fíjense, el documento tiene las partes, ¿ok? Todas las partes son importantes, pero no solo por factor de tiempo, sino de aplicación, no hay que ser largo, o sea, no estoy pidiendo, tienen que entregar en un archivo Word, este mismo archivo, así como lo tienen, a ustedes les va a aparecer como solo lectura. Entonces, atentos, por favor. Primer paso. Este archivo está en el área de lecciones, en el área de enlaces. Voy a explicar paso a paso. Escúchenme primero, por favor. Voy al aula virtual. El que no ha tenido acceso, en el caso del amigo Julio, puedo pasar el enlace por el chat. No pasa absolutamente nada. Fíjense, llego a mi aula virtual y voy a enlaces. En enlaces, en material de trabajo y consulta, voy a conseguir pasos, proyecto de aprendizaje, servicio. ¿Okay? Una vez que le doy clic allí, se debe abrir esta página, que es la que estaba trabajando antes. ¿Ok? Esta página usted la puede copiar. Es decir, como va a estar en modalidad de lectura, usted no la puede editar, pero usted la puede copiar. Va a ir aquí a archivo y le va a decir hacer copia. Y sobre esa copia usted sí puede trabajar. Incluso puede, después que haga la copia, no antes, puede descargar como un archivo de Microsoft Word, si se le hace a usted más cómodo trabajar en Word. ¿Ok? Hace todo ese proceso. Repito, busca en enlaces pasos del proyecto de aprendizaje servicio. Lo copia y después esa copia le va a dar descargar Microsoft Word. Y le aparece en Word si usted se siente más cómodo trabajando ahí. Paso 2. Una vez que tiene su archivo, usted sobre esto que está aquí, usted va a ir borrando lo que ya no necesite y coloca sus datos, su información. ¿Cuál es el problema que detectaron los dos del equipo? ¿Sí? ¿Cuál es el servicio que van a prestar? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Para qué van a prestar servicio? Servicios de objetivos de servicio, objetivos pedagógicos. Y luego, en la fundamentación, ¿por qué lo van a hacer? Bueno, forma parte de la asignatura, cultura de aprendizaje de servicio y otros aspectos que ustedes quieran aportar. ¿Quiénes son los responsables? Los nombres de ustedes. ¿Quiénes serían los destinatarios? Entonces ahí especifican el personal de mantenimiento, los chicos de 12º, los niños de 6º, los miembros, no sé, quiero hacer formación para la tercera edad en habilidades tecnológicas. Entonces convoco a todos los señores de la comunidad, adultos mayores, a la escuela para que trabajen en el laboratorio de computación y aprendan a utilizar Zoom, por decirlo. O sea, tienen que ser cosas muy precisas, muy sencillas, pero que eso no quite que sean significativas. Financiamiento, si requiere algún tipo de presupuesto, algún tipo de solicitud de dinero, qué sé yo. Si no, lo omiten. Lo que no vayan a utilizar, lo borran. En las actividades van a explicar cómo van a trabajar. Ya no es solamente los objetivos, sino que qué actividades de servicio son. Vamos a ubicar vamos a tratar de ayudar a los abuelitos a que entren a la escuela y llevarlos desde la puerta de entrada hasta el salón. Ahí le vamos a prestar alcohol o gel alcoholado para que laven sus manos. Vamos a verificar que tengan la mascarilla. Algunos necesitan que se les busque a su casa.
Entonces vamos a hacer, organizar 2 horas antes. Esas son las actividades de servicio. Las actividades pedagógicas, bueno, le vamos a enseñar a usar Zoom. Entonces hacemos una presentación de PowerPoint con las imágenes de Zoom para que ellos se ubiquen y después lo vamos a hacer entrar en la computadora y les vamos a ir diciendo cómo tienen que activar Zoom, si tienen correos electrónicos, cómo tienen que aceptar la entrada en Zoom, cómo se activa el micrófono, cómo se activa la cámara. Eso es el tema de formación. Ahí dice plazos, tiempos, bueno, todo lo que necesiten utilizar en ese sentido. Cuánto tiempo va a durar la formación, con cuánto tiempo previamente vamos a hacer la publicidad. Todo eso se va organizando allí. Y luego, ¿cómo se va a evaluar? Repito, tienen mucha información porque lo que procura es explicar exhaustivamente paso a paso. Ustedes después de leerlo, pues lo van borrando y van quitando lo que ya leyeron y lo que ya revisaron. Hay videos que explican algunos conceptos que si ustedes no entienden, pues ahí está el video que yo les incorporé. Por ejemplo, aquí habla de Vygotsky, habla de la zona de desarrollo próximo. Si alguno no se acuerda qué es, aquí hay un pequeño video. Si hablan de Ausubel, hablan de la diferenciación progresiva. Aquí está un pequeño video que muestra el tema de la diferenciación progresiva o de los aprendizajes por preposiciones. Entonces, el punto es que el archivo es un archivo interactivo que tiene información, pero ustedes la van a ir quitando hasta que se queden solo con sus 3, 4, 5 páginas de su proyecto. Y ese es el que van a subir en el área de tareas para la clase siguiente y en la clase sustentarán lo que hicieron. Ese es el trabajo final. Abro derecho de palabra. Recuerden que el Meet tiene en la parte de abajo una manito. Se levanta la manito, le hacen clic allí y uno se entera y uno les puede dar la palabra, ¿vale? Adelante. Preguntas y comentarios. Julio, ¿querías preguntar algo? Sí, profe, solamente quisiera saber ese documento. Tenemos 15 minutos, ¿no? Para exponerlo. Para exponerlo, sí, señor. Ah, ya. Solamente eso. Y el documento es, muchas cosas son en Word y otras en PowerPoint. No, son ejemplos que coloqué, Julio. No he dicho que tienen que hacer PowerPoint. Lo que estoy diciendo es que son ejemplos puse ejemplos de qué pueden hacer. Ah, ya. Pero no estoy diciendo que tengan que hacer PowerPoint. Porque Listo. el proyecto lo presentan con su documento de Word. O sea, ustedes lo suben a la plataforma y yo puedo ayudárselos a presentar. Lo sustentamos, el día que lo sustentamos es en base a lo que dice el documento, que usted lo tiene allá, entonces nosotros lo explicamos. Exactamente. Si tienen recursos, como por ejemplo, agregan un video que quieren usar, entonces ponen el enlace allí en el documento. Agregan un PowerPoint, entonces ponen el enlace o ponen el documento aparte. Eso lo pueden agregar. Pero eso es si lo hicieron. Lo que quiero que quede claro, Julio y compañeros, es que no estoy diciendo que lo tengan que hacer. Estoy poniendo un ejemplo. Pueden hacer un Geniali si saben usar Geniali. Pueden hacer en Canva la presentación si saben usar Canva. Es decir, el recurso que hayan preparado para su proyecto lo incluyen en ese documento o nos lo presentan el día sábado. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta parte? ¿Cómo estamos los demás? ¿Se entiende entonces? Bueno, de mi parte sí, ya, esa era mi inquietud ya. Solamente. Perfecto. Qué bueno. Buenísimo. Los demás, ¿alguna pregunta? Vamos a los equipos mientras ustedes se organizan en las preguntas. Estaba buscando el nombre de la chica que ayer en el grupo nos indicó que no iba a poder. Permítanme un momento. Ajá. Ella se llama Joana. ¿Hay alguien más en el grupo? Porque aquí dice 12 participantes, pero ustedes me han dicho desde el principio que no son todos. A ver, ¿quiénes serían los equipos?
Si no salen de aquí no pasa nada. El asunto es que pueden hacerlo en equipo. Yo voy con Joana, profe. Ok, Julio y Joana. Rosa Urriola y Griselda Santos. Perdón, Griselda. Rosa Urriola y Griselda Santos. Ah, Rosa y Griselda. Muy bien. Nidia y Jorge, entonces. Sí. Ok. Nidia y Jorge. ¿Falta algún compañero que ustedes sepan o que yo me esté obviando? Bueno, entonces, en principio son estos tres grupos o equipos, ¿no? Si tienen dudas con el proyecto, escúchenme bien, por favor. Si tienen dudas con el proyecto, me pueden escribir o en el grupo o aparte. Pero, por favor, identifíquense sobre de qué me hablan, ¿sí? Porque tengo varios proyectos y entonces no vaya a ser que le responda lo que no es. Y sobre todo tengo algunos proyectos de investigación, entonces no los vaya a confundir con un proyecto de aprendizaje de servicio, ¿ok? Solo eso. Y si lo ponen en el grupo no pasa nada porque ya ahí yo sí me identifico de qué me están hablando. Entonces, si tienen dudas, si no tienen dudas, pues adelante, ¿ok? Repaso lo que tenemos que hacer. En la lección 2 tienen dos documentos que se refieren al aprendizaje de servicio y la resiliencia, más un video que es el que acabamos de compartir sobre el aprendizaje de servicio en el desarrollo de la empatía. Revisamos ese material y trabajamos la rutina de pensamiento, conectar, extender y desafiar. Eso se entrega en tareas, la tarea 3 de nuestra asignatura. La tarea 4 es el proyecto de aprendizaje de servicio. Este documento lo tienen en enlaces de nuestro campus virtual. Lo abren, hacen copia y lo pueden descargar en Word. Lo pueden trabajar en línea porque eso es un documento que está en línea y ahí pueden pegar los enlaces de las cosas, ¿sí? Si prefieren trabajarlo en Word porque es lo que dominan más, porque les parece más cómodo, lo descargan y van utilizando todo lo que está, el esquema que está allí para ir incorporando sus ideas y van borrando lo que no necesitan del documento. Hecho el documento, lo comparten como tarea 4 en el área de tareas de nuestro campus virtual. En la próxima sesión del día, me parece que 9 de octubre, si Dios quiere, entonces nos reuniríamos para hacer la sustentación. En esa sustentación ustedes van a presentar oralmente su proyecto y los recursos que van a utilizar para desarrollar ese proyecto. ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Dígame. Hay que utilizar solo ese formato, no hay que hacer ninguna página de presentación donde vaya nuestro nombre, ¿no? Otra consulta, ¿los dos participantes los subimos a nuestra plataforma? Cada uno, sí, cada uno sube un documento, aunque sea el mismo documento, sí. Ok, gracias. Si quieren hacer página de presentación, yo no tengo ningún problema, ¿ok? No hay ningún problema, como suelen hacerlo. No hay ningún problema. Pregunta adicional. Ok, ese día, el día 9, nos vemos a las 8 de la mañana, ¿ok? Ese día, porque ustedes ese día se supone que inician otra asignatura, no vaya a ser que el profe les convoque o la profe, no sé quién es, les convoque, ese día nos vemos a las 8 de la mañana para hacer el cierre de la actividad. Bien, preguntas, comentarios, inquietudes, ¿cómo nos hemos sentido hoy? ¿Ha sido claro un poco el contenido? Sí, profe, de mi parte creo que ha sido bastante explicativo, comprendido, y creo que cuando no hay preguntas porque todo está claro. Así es, eso mismo pienso yo, Rosa. Una cosita, profesor, en cuanto, por ejemplo, usted dice allí que si nosotros, un ejemplo, plasmábamos en nuestro proyecto
las fuentes de financiamiento. En caso tal, pues, que uno lo coloque allí en el proyecto, tendría que hacer su cronograma ese de uso. Ajá, exactamente. Igual para las actividades también uno puede hacer un cronograma. Así es. Sí, sí, sí. De hecho, el documento lo dice. Cuando se establecen los tiempos, ustedes pueden hacer un sencillo cronograma de 2 meses, de 1 mes, de mes y medio, 3 semanas, el tiempo que ustedes consideren que se pueda y que se necesite para resolver el proyecto. Claro que sí. Exacto. Gracias, profesor. Con gusto. Léanse el documento con calma. Como son 2, tienen la oportunidad de hacerlo. Yo sí quisiera que pudiesen conversar y que me hicieran llegar, aunque no tengan dudas, me hicieran llegar cuál es el nombre de su proyecto, como para tener una idea. Si ese nombre lo cambian, si ese nombre después no les satisfizo y lo quieren cambiar, no pasa nada. Pero si me lo hacen llegar, me gustaría como para que lo supieran, ¿vale? Uno de los 2 del grupo que lo haga llegar sería suficiente. Y recordarme, profe, trabajo, no sé, si Rosa me escribe, trabajo con Griselda y el nombre de nuestro proyecto puede ser este. Okay, ya yo tengo una idea, lo anoto y tenemos una preparación, ¿vale? Sobre todo si les puedo ayudar con algo. Bien, chicos, vamos entonces a cerrar acá la grabación. Les deseo un feliz fin de semana, que tengan unas semanas de aquí a que nos volvamos a ver excelentes. Sigámonos cuidando y sigamos protegiéndonos. Cuídense mucho, feliz domingo, feliz sábado y que tengan una excelente semana.